Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a tratar sobre un taller, ¿ya? En el texto de Emprendimiento y Gestión tenemos este tema que habíamos visto en la clase anterior. Voy a dejar una tarjeta por aquí sobre este tema de aquí. Y nos damos cuenta entonces que vamos a realizar el taller de este libro, ¿sí? Para eso he tenido preparado una actividad ya. La pregunta dice, la número 1, escribe con tus propias palabras que entiendes sobre las siguientes expresiones. Principio de suficiencia recaudadora. Bueno, dice con su propia palabra, pero más o menos esta es una idea que tengan ustedes, ¿no? Dice, se refiere a que los impuestos serán suficientes para cancelar las obligaciones que permiten asegurar el financiamiento público. Es decir, que se asegura, que es suficiencia recaudadora, se asegura que lo que se recauda, todo el dinero que se recauda, toda la totalidad de ese dinero, asegura o permite el financiamiento público. O se respalda, todo ese dinero que yo recaudo se va a utilizar en financiamiento público. Cultura tributaria. Es un conjunto de series de valores y comportamiento que los integrantes de la sociedad ecuatoriana pueden tener respecto a sus obligaciones de cumplimiento de acuerdo a sus obligaciones y derechos relacionados con la tributación. En este tema entonces nos encontramos que lo más importante aquí es el simple hecho de que como personas tengamos la conciencia de que el pago puntual y objetivo de los impuestos que le pertenecen al Estado van a llegar de forma oportuna para poder solventar diferentes actividades que el Estado necesita, como por ejemplo obra pública, salud, educación, carreteras, entre otras cosas que sería de beneficio mutuo para todos, ¿no? Ahora dice, lee el siguiente ejemplo e identifica cuál principio tributario no se está cumpliendo. Tenemos este principio, dice, se aplicará en un impuesto a los habitantes del sector norte de la ciudad. Bueno, como dice que se aplicará un impuesto, no está diciendo a un grupo específico, entonces está generalizando a todo el sector. Podemos decir entonces que es el principio de la generalidad. Si nos damos cuenta también, nos estamos basando también aquí está, artículo 300. En el artículo 300 del régimen tributario interno dice que estamos hablando exclusivamente de estos principios: principio de la generalidad, principio de proselibilidad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia, entre otros. Ahora bien, dice, analiza la siguiente tabla e indica los principios contables que se cumplen. Miremos entonces, dice, impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Esto obviamente es un ejemplo, no es que así necesariamente es, sino que preguntan qué principio se está cumpliendo. Aquí, ¿qué principio no se cumple? Aquí he puesto yo principio de la equidad. Pienso que es el principio de la equidad porque si nos damos cuenta, al principio, las personas que tienen un exceso no menor de 66.000, ya ellos pagan el 35% del excedente de esa fracción. Mientras que más abajo, va subiendo la tabla, el dinero va aumentando. ¿Sí? Inclusive dice de 700 en adelante, pero el valor va disminuyendo, el valor que tienen que pagar por cada valor aumentado. Entonces quiere decir que la persona que más dinero le va ingresando, menos va pagando, mientras que el que menos tiene, más paga, lo cual sería sumamente injusto. Entonces el principio de la equidad no se está cumpliendo. Entonces, ¿cuál es la equidad? Que el pago de impuestos debe ser proporcional a la capacidad de pago. Si mi capacidad de pago es poca, debo pagar poco. Si la capacidad de pago es alta, debo pagar bastante. Otra pregunta dice, escoge las respuestas correctas de acuerdo con los principios tributarios. Los impuestos son generales, por lo que se deben aplicar a todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Obviamente, pues el principio de la generalidad. El SRI debe implementar impuestos claros y objetivos que no distorsionen la economía, la eficiencia, principio de la eficiencia. Ahora, las autoridades fiscales deben procurar procesos ágiles, alejados de toda burocracia, simplicidad administrativa. La otra se refiere a los impuestos que calculan o pagan con relación a la capacidad económica de los contribuyentes, suficiencia recaudadora, aunque también podría ser de la equidad. Ningún impuesto puede afectar a transacciones efectuadas anteriormente a la fecha de emisión. Hablamos de principios de irretroactividad, es decir, el impuesto imaginemos que esta semana sale un impuesto nuevo, ese impuesto que sale esta semana debe afectar de esta semana en adelante. Las semanas hacia atrás ya no. Entonces a eso se refiere con principio de la irretroactividad. Actividad colaborativa. Ejemplifiquen lo siguiente con las situaciones que conozcan.
un ejemplo de cuáles serían un ejemplo de una empresa que esté cumpliendo, o un impuesto, perdón, que esté cumpliendo este principio, o un ejemplo de un impuesto de simplicidad administrativa, pueden poner un ejemplo ustedes. Aquí hay un ejemplo sobre el principio de la retroactividad, más o menos así, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad del Carchi, desde agosto del 2015, se exoneró el pago de anticipo del impuesto a la renta a las empresas de esa provincia. Antes de esa fecha, las empresas deberán pagar con normalidad. Es decir, de agosto del 2015 hacia adelante, pues no pagan. De agosto, sí, no pagan. De agosto hacia abajo, o sea, decir 14, 13 del 2015, 2014, 2013, 2012, pues si debían algo, pues tienen que cancelar ese valor. A eso exactamente es lo que se refiere esto de aquí. Bueno, eso sería todo con respecto a este pequeño taller que está preparado para esta clase. Nos vemos en el próximo taller.